Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. El pecado es tan grave que no se detiene en la persona, con lo que los resultados del pecado afectan a las siguientes generaciones. Qué alegría saber que estás con nosotros en la Ruta 66, un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España, traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia y comunicador Fernando Díaz Sarmiento. Te habla Esperanza Suárez y estamos estudiando el libro de Éxodo. Hoy nos vamos a subir a una montaña después de haber pasado por el fondo seco del mar y cruzar las arenas calientes del desierto. Hemos llegado a la etapa más importante en esta nueva aventura. Subamos al monte Sinaí. Ha llegado el momento del pacto. Este es el tema que vamos a explorar. Nos vamos a ir hoy a los capítulos 19 y 20 de Éxodo. ¿Necesitas tú que nos oyes hacer una lista de cosas? Bueno, pues antes de presentar tus peticiones, es mejor echarle un vistacito a la lista de Dios. Este es el momento. ¿Vamos juntos? Vamos allá. Leemos en el capítulo 19 que Israel sigue adelante en su jornada hacia el monte Sinaí. Leemos a partir del versículo 3 que Moisés subió al monte para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor, y le dijo: Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárele esto al pueblo de Israel. Vosotros sois testigos de lo que hice a los egipcios, y de que os he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora vosotros me sois del todo obedientes, y cumplís mi pacto, seréis mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Seguimos un poco más adelante en el texto a partir del versículo 9, donde veremos que el Señor le dijo: Voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: Ve y consagra al pueblo hoy y mañana, y diles que laven sus ropas y se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte, y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Como estamos viendo, Dios se acerca al pueblo de Israel para manifestarse de manera extraordinaria en el monte Sinaí. La presencia gloriosa de Dios es tan tremenda que nadie puede acercarse a Él sin ser de alguna manera afectado de manera prácticamente mortal. Entonces Dios se revelará y ahora hará un pacto que es conocido en la Biblia como el pacto del Sinaí, una especie de continuidad de la relación que estableció con Abraham allá en el capítulo 12 de Génesis. Y ahora ese pacto se especifica más nítidamente con el pueblo de Israel dentro de aquello que será llamado Pacto del Sinaí. En realidad, de manera más amplia, el Pacto del Sinaí empieza en el capítulo 19 del Éxodo y va hasta el capítulo 24. Y Dios manifiesta su poder en ese inicio del proceso de pacto a partir del versículo 16. Leemos según la Nueva Versión Internacional que en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo, para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí,
y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: «Baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse. De lo contrario, yo arremeteré contra ellos». Moisés le dijo al Señor: «El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Así que ahora, con esa manifestación poderosa y tremenda del propio Dios, Él establecerá este pacto que se manifestará más nítidamente ahora en el capítulo 20, cuando aparecerá en el texto el famoso episodio cuando Dios da los 10 mandamientos, el Decálogo, el famoso código de ética, casi que podríamos decir universalmente aceptado y repetido. Dios establece un pacto con Israel, y podemos darnos cuenta de su contenido ya en el inicio del capítulo 20. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. «Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo». Y entonces empiezan los mandamientos. «No tengas otros dioses fuera de mí», y así en adelante. Pero nos preguntamos, ¿qué vamos a observar aquí? Había básicamente 2 tipos de pactos en la antigüedad. Había un pacto que era una especie de concesión real de parte de un rey a otro rey súbdito menor, que era considerado un pacto incondicional y dependía exclusivamente de aquel que concedía las tierras o cualquier otro favor. Y también había un tipo de pacto que era organizado de manera semejante a lo que ocurrió con los hititas, un pueblo de la antigüedad. Era un pacto entre un señor y un vasallo, es decir, entre un rey que dominaba y una especie de vasallo o persona en una situación de menor poder, un, digamos, subalterno en relación a aquel rey. Esos pactos en general eran condicionales. Se establecía de la siguiente manera: el rey presentaba a un representante que podía exigir lo que él establecería. Él se identificaba y decía lo que hizo en favor. Presentaba una lista de estipulaciones y había una especie de juramento de parte del propio vasallo, del dominado, del menor, en que se comprometía que en caso de no cumplir las estipulaciones del pacto, él sufriría los efectos. Y ese pacto se concluía con una lista de bendiciones y maldiciones. Ese mismo tipo de contrato es el que Dios establece con el pueblo de Israel en el pacto sinaítico, que era un tipo de pacto condicional. Entonces veremos que dentro del núcleo de ese pacto aparecen los 10 mandamientos. Dios dice: «¿Quién soy yo? Soy Yahvé. ¿Qué hice? Os saqué de la esclavitud. Por eso debéis observar esos elementos esenciales de ese pacto. No tengas otros dioses fuera de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en falso. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en falso. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes. No des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies su esposa, ni su esclavo ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Y todo eso lo dice ante truenos y relámpagos. Todos tiemblan asustados. Como observaremos, Dios manifiesta más clara, de manera más nítida, quién es Él. Y también sus exigencias y el carácter de sus mandamientos de una fe monoteísta.
marcada por la ética aquí en este contexto del Antiguo Testamento. Esas exigencias que se vinculan al pacto del Sinaí tienen un núcleo ético que trascenderá ese pacto. Y vamos a conversar más detalladamente sobre eso a lo largo de nuestro programa Ruta 66. Y veremos que Dios de hecho establece esa gran alianza, ese gran pacto con el pueblo de Israel, y se va revelando y enseñando su cuidado y poder en el pacto. En ese pacto Israel se someterá a la obligación de obedecerlo fielmente. ¿De verdad Israel conseguirá mantenerse fiel al pacto? ¿Y si Israel no se mantiene fiel? ¿Cuáles son las rutas que la Biblia tomará para solucionar esa gran situación? Así que necesitamos pensar sobre esta cuestión que seguramente bendecirá nuestra vida. Y también encaminará nuestro pensamiento de manera correcta aquí en nuestra Ruta 66. La vida es como un viaje y si lo hacemos siguiendo la Ruta 66, tenemos un destino seguro. Ruta 66, el camino correcto a la esperanza. Seguimos adelante con la segunda parte de nuestro programa. Ahora es el tiempo de las preguntas. Amigo, amiga que nos escuchas, puedes plantearnos las tuyas en el WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España. También lo puedes hacer en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Y al subir al monte, la verdad es que tenemos un montón de preguntas y quiero empezar hablando sobre el pacto. ¿Sigue siendo válido hoy? ¿Se aplica también a nosotros? Mira, Esperanza, la discusión sobre los pactos es bastante compleja y tiene interpretaciones diferentes. Pero de modo general lo que pasa es lo siguiente. Hemos tenido el pacto con Abraham, allí atrás en el libro de Génesis. Y ahora ocurre una especie de reactivación de ese pacto con Moisés en el Sinaí. Algunos entienden que es un pacto como consecuencia más amplia en relación con el otro, pero otros prefieren ver una relación de independencia. Hay una cierta distinción. El pacto con Abraham tiene algunos elementos, diríamos, más nítidos en cuanto a que Dios cumple él solo el pacto. Aquí la naturaleza de ese pacto aparece claramente en el versículo 5 del capítulo 19, donde leemos: «Si ahora vosotros me sois del todo obedientes y cumplís mi pacto». En el sentido más técnico, el pacto del Sinaí es con el pueblo de Israel. Y veremos históricamente que el pueblo no lo cumplió porque no fue capaz de obedecerlo fielmente. Y al final esa es la razón por la que Israel termina fracasando y veremos que el pueblo se va al exilio por no haber sido fiel al pacto. En ese sentido, el pacto sinaítico no tiene vigencia para nosotros, porque será sustituido por el nuevo pacto. De hecho, es la discusión que aparece en los capítulos 7 y 8 de Hebreos. Así que ese pacto, podemos decir, ya no tiene valor para nosotros, estrictamente hablando. Ahora bien, veremos que los elementos éticos dentro de ese pacto aparecerán claramente incluso en el Nuevo Testamento. Y hablando de los 10 mandamientos, ¿son para nosotros? ¿Siguen vigentes en la actualidad? La cuestión aquí es importante. ¿Qué son exactamente los 10 mandamientos? La tradición judía cuenta 613 mandamientos en la ley. Los 10 mandamientos son parte de ese pacto con Israel y básicamente resumen el principio de toda la ética del monoteísmo de Israel. Y en el Nuevo Testamento Jesús todavía lo resumirá aún más. Dirá que 2 mandamientos, el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, lo resumen todo. Así que de alguna manera los principios éticos y teológicos de los 10 mandamientos se aplican a nosotros. Tenemos apenas algunos detalles ahí que hace falta observar. Y es que cómo esos mandamientos se encajan en el nuevo pacto. ¿Cómo queda, por ejemplo, el mandamiento vinculado al sábado? Porque los otros son claramente principios repetidos en el Nuevo Testamento. Así que, de modo general, ellos están vigentes para nosotros, como principios éticos,
y no como mandamientos con la finalidad de conseguir méritos ante Dios para que uno tenga la salvación a través de eso. Ahondemos un poquito en el tema del sábado. ¿El culto cristiano debería ser ese día entonces? El sábado es una cuestión bastante discutida dentro de la historia del cristianismo y es muy delicada. Tenemos grupos con diferentes enfoques. Podríamos notar una distinción entre dos elementos. Existe la mención al sábado anterior al Código del Pacto. Existe aquella idea de la sacralización del tiempo y la dedicación del tiempo como principio sabático. Ahora bien, el sábado en su literalidad no es reforzado en el Nuevo Testamento. Veremos que Jesús, como judío, e incluso Pablo solían observar de alguna manera una relación de obediencia al principio del sábado. Pero Jesús, por ejemplo, lo terminó incumpliendo según leemos en el capítulo 5 de Juan, versículo 18. Y observaremos también que la práctica de ciertas cosas vinculadas al sábado en Colosenses es cuestionada en el Nuevo Testamento. Y el propio fariseísmo trató el sábado de una manera que Jesús cuestionó. Por lo tanto, digamos que cualquier grupo cristiano es libre para reunirse y hacer cualquier cosa conforme quiera. Si una persona sigue el principio de Romanos 14 queriendo dedicar el sábado a Dios, lo puede hacer. Lo que no puede entender es ese sábado como una práctica de la ley del Antiguo Testamento que le convierta en alguien superior y que le dé más mérito ante Dios. Ahora bien, la cuestión de por qué en su mayoría las iglesias celebran el culto el domingo tiene que ver con que el domingo celebramos la resurrección de Cristo. Algunas tradiciones cristianas decidieron entender que el domingo es el sábado cristiano, pero en el Nuevo Testamento es difícil encontrar algo que lo diga de manera muy clara, muy explícita. La persona puede dedicarle cualquier día a Dios, según Romanos 14. Existe un principio sabático y debemos celebrar la resurrección de Cristo como hacían los primeros cristianos reunidos como iglesia el domingo. Otro mandamiento que llama la atención, no matarás. Pero ya en el capítulo 21, versículo 12, Dios ordena ejecutar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Matar o no matar? Rematar esa cuestión será ciertamente complicado. En primer lugar, el asunto tiene que ver con matar a seres humanos. El mandamiento no habla de matar animales. La segunda cuestión es que se prohíbe el asesinato. Así que técnicamente podríamos decir, no cometerás asesinato. No asesinarás. Eso es diferente a la idea de la justicia retributiva que era aplicada a la persona que quebrantó una ley matando a otra persona. La razón por la que había la pena de muerte, por ejemplo, es principalmente en el caso de alguien que había matado. Es el principio de Génesis 9, versículo 26. Por lo tanto, el texto no está diciendo que no se puede matar en ninguna circunstancia, pero tampoco estoy diciendo que debamos matar. Estoy explicando cuál es la intención verdadera del texto, que es la de indicar que está prohibido cometer asesinato, porque el ser humano es la imagen y semejanza de Dios, y debe ser visto como tal. Matarlo, por lo tanto, es un pecado muy grave. Ahora bien, Dios, por otras razones, quita la vida, pues tiene el derecho de hacerlo, y muchas veces el Estado, en diferentes contextos, recibe la atribución de aplicarlo bajo el principio de la justicia retributiva. Y ahora voy con la última pregunta. ¿Alguien puede recibir castigo por los pecados que otro haya cometido? Esperanza, esa pregunta es un poquito complicada, porque veremos aquí en el texto que Dios dice en el versículo 5 del capítulo 20, que cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es un poco difícil de entenderlo porque vivimos en una sociedad ciertamente individualista. Y lo que la Biblia muestra, especialmente en el Antiguo Testamento, es que vivimos en una sociedad en la cual lo que me pasa a mí interfiere en la vida de otros. Así que, por ejemplo, un padre delincuente y borracho hará que sus hijos sufran por ello. Si una madre usa, por ejemplo, drogas, afectará a la salud de sus hijos, que en consecuencia sufrirán. Así que el pecado es tan grave que no se detiene en la persona, con lo que los resultados del pecado afectan a las siguientes generaciones. La idea no es que el hijo o el nieto sea culpable por ello, sino que los resultados sobrepasan los límites del individuo, por lo que el pecado tiene que ser visto en esa relación de solidaridad en la raza humana. Lo que está diciendo es que el pecado es algo muy grave y serio,
Eso no quiere decir que todo lo que me pasa tiene que ver con una herencia del pasado y que una maldición hereditaria sea un elemento predominante. No podemos entenderlo así. Pues muchas gracias por las respuestas, Fernando. Ahora ya llega el tiempo de la aplicación para ti, querido amigo, que nos estás escuchando. Hoy en nuestra Ruta 66 hemos hablado sobre el momento del pacto en los capítulos 19 y 20 del libro de Éxodo. Y el resumen de aquello que podemos observar en estos capítulos es obedecer a Dios. En otras palabras, conocerlo. Cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, Él pondrá las exigencias y las estipulaciones necesarias para ese gran contrato con el pueblo. Él se revela como Dios poderoso en el Sinaí, como el Dios grandioso y extraordinario. Solo es posible estar verdaderamente en un pacto con Dios, obedecerlo y caminar dentro de sus principios si realmente sabemos quién es Dios. Te invito a ti, querido oyente, a pensar seriamente si conoces a Dios. ¿Te dedicas a saber quién es Él? Desde Ruta 66 te invitamos a conocer a Dios. Acepta el desafío. Y aquí nos quedamos con el episodio de hoy de nuestra Ruta 66. Volveremos en esta misma emisora y en esta misma sintonía para seguir explorando juntos la palabra de Dios. Si quieres escuchar este programa de nuevo, lo puedes hacer. Bueno, y también alguno de los anteriores, si ese es tu deseo. Puedes visitar nuestra página web o la página RTM 360 o descargar la aplicación RTM 360. Tenemos nuestra propia aplicación y los programas los tienes disponibles en plataformas como Spotify, eBooks y iTunes. Bueno, y en las redes sociales también estamos. Nos encuentras como RTM Ruta 66. Si tienes comentarios, tienes impresiones, tienes preguntas, tienes dudas, compártelo con nosotros a través de un mensaje escrito o de un mensaje de voz al WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. También puedes usar el correo electrónico para enviar esos mensajes, info@radioencuentro.net. Y bueno, en estas vías nos puedes solicitar la guía comentario de Ruta 66. Esta guía te puede ayudar para conocer un poquito más a fondo la Biblia. Si nos la pides, te la enviamos completamente gratis. Y ahora ya nos vamos. Estuvo en la parte técnica Andrés Ocampo y en estos micrófonos Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.